no es por gusto ni por, como les digo, por molestarles. Son por dos razones. El tiempo me ocupa demasiado y el segundo, trato de hacer mi material de una manera que sea más entendible, por el cual me cuesta, la verdad. Con el tiempo más me cuesta hacerlo y a veces tardo en hacerlo. Solo decirles eso. Y que tengan paciencia, nada más. Bien. Segundo, no tenemos clases intensivos. Yo no termino una clase en todo el temario, imposible que lo haga. Entonces, tengan en cuenta esa parte. ¿Ya? Lo digo porque hay gente que ya sabe del tema y se aburre cuando empiezas a explicar detalles. Yo más que todo quiero ayudar a aquellos que están malísimo y además que no tienen los recursos para poder ir a un instituto, por el cual estamos aquí para ellos. Yo de todas maneras trato de ayudarlos a ellos y los que están inscritos conmigo pues tienen ese derecho también de entrar acá. Vale, entonces deben estar ahí, espero que estén todos ahí. Leo, ¿estás ahí para grabar la clase? Porque me están pidiendo de que se grabe. Si está ahí Leo, pues sería bueno que controles la lista de los demás. Bien. Ya, perfecto. Bien, ahora sí. Empezaremos. Sistema endocrino es algo complicado, pero bueno, a ver si les gusta lo que vamos a trabajar el día de hoy. Espero. Ay, no. No. Funciona. A ver. Ah, no, está mal esto. Un rato. ¿Qué de tiempo le estoy volviendo a utilizar esto? Ahora sí. Y está funcionando extrañamente mal. Muy bien. Bien. Si encuentran algún error en la sincronización del audio contra la pantalla, pues me avisan para que yo pueda reiniciarlo y volvemos a entrar. Ya saben ustedes. ¿Sí? Bien. Dale. Empezaremos entonces. Gracias. Bien, tenemos ahí los objetivos basados en lo que representa a ustedes, en lo que tienen el curso básico de medicina. Son en realidad seis de todo esto. Nosotros vamos a trabajar en 3 clases aproximadamente. Hoy hacemos la primera, la segunda, después y la tercera. Bien. ¿Qué es el sistema endocrino? Si nosotros recuperamos y hacemos un breve resumen de lo que representa el tema 1, ¿se acuerdan? El tema 1 que habíamos llevado, la parte del sistema endocrino. Espero que sí. Bien. Un sistema o lo que representa siendo la endocrinología o el sistema endocrinológico, representa lo siguiente. Es un conjunto de células por el cual están agrupadas una de la otra. Por ejemplo, tengo aquí 4 células que están estrechamente unidas una sobre la otra. De ahí vienen los tipos de uniones que representaban esto. ¿Qué habíamos dicho? Estas células son células epiteliales. ¿Se acuerdan? Ah, no, ustedes no llevaron tejido, pero bueno, sé que alguno leyó el tema 4. Estas células epiteliales están situadas en 2 regiones. Vale. Uno, en la superficie, sea donde sea que sea, una superficie hueca, por ejemplo, la luz de un órgano. La segunda región de puede estar son estructuras profundas del cuerpo, cualquiera que sea de los dos. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la superficie del cuerpo? Nosotros mismos. ¿Qué tenemos? La piel.
La piel está compuesta por tejidos epiteliales, siendo estructuras de células adyacentemente unidas uno con la otra por uniones celulares. La piel es un epitelio escamoso estratificado queratinizado. ¿Están de acuerdo? Esos son epitelios, son células epiteliales. Pero algunas células epiteliales se agrupan, ¿sí?, de una manera tan específica o tan especial que lo hacen de profundamente hacia adentro de la piel. Profundo. Esta agrupación de células epiteliales se le ha considerado como que se la denomina glándula. ¿Vale? Eso representa siendo glándulas. Entonces vemos lo siguiente. ¿Cuántas glándulas existiría en el cuerpo? Entonces te dan una lista, acá puedes ver un montón de lista de lo que representa siendo las glándulas que brillan en el cuerpo. Y tú analizas, una glándula, ¿qué es? Es un conjunto de células epiteliales que están localizados dentro del cuerpo. No me importa dónde, pero por ahora estás viendo eso. Ojo, acá voy a poner ojo. Existen otras estructuras que no son conjunto de células, simplemente que pueden ser células independientes, una sola, y que produce hormona. A eso no se la considera como glándula, simplemente como células endocrinas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Por ejemplo, uno de los ejemplos que te dicen dónde existen glándulas endocrinas te menciona el hipotálamo. Y tú analizas y dices, pero el hipotálamo, ¿qué no era en el tema 14, representando encéfalo? Sí, ¿verdad? Entonces tú analizas y dices, pero este es el sistema nervioso, ¿qué está haciendo acá? ¿Cuál es la respuesta? Pues este no es una glándula, pero dentro de este sistema del hipotálamo, adentro de ella existen células que producen hormonas. Se las denominan células neurosecretoras. ¿Estamos? Ok, por eso vas a encontrar regiones donde no son glándulas, pero producen hormonas. Un ejemplo, en el hipotálamo existen células que producen hormonas. Ustedes la conocen. Uno de ellos es la oxitocina. ¿Están de acuerdo? La oxitocina producido por los núcleos paraventriculares por el cual estas van a llevar hacia la neurohipófisis y estas las van a liberar al torrente sanguíneo. Sea como sea, esto pertenece al sistema nervioso, pero tiene una célula que produce una hormona. No, pues no vas a decir que el hipotálamo es una glándula endocrina. No lo es. Simplemente tiene una célula. Ahora, si nosotros nos bajamos a otra región, representa siendo la hipófisis. Vos analizas. La hipófisis, hemos analizado que parece testículo, tiene dos. Uno que es anterior, la adenohipófisis, y el otro posterior que representa siendo la neurohipófisis. ¿Vale? La adenohipófisis produce hormonas como ser, un ejemplo, a ver, prolactina, cualquiera. La prolactina es una hormona, claro que sí, pero si yo analizo la adenohipófisis, está compuesto por un montón de células agrupados en este sitio. Son muchos, ¿sí? El más abundante es la somatotropa. De todas las células que existen ahí son 5. Somatotropa, lactotropa, tirotropa, corticotropa. Todo lo que termina con tropa son células que están en la adenohipófisis. Al ser muchos, están agrupados en una región específica y todo ese conjunto se llama glándula. ¿Me estás entendiendo? Una diferencia de glándula de célula productora de hormona. Estas glándulas producen hormonas, por ejemplo, estás viendo ahí la prolactina. Exactamente la lactotropa. Esta célula produce prolactina. Entonces, la hipófisis es una glándula, claro que sí. Si nos vamos a otro, por ejemplo, aquí dice ya, con el nombre lo indica todo, dice glándula tiroidea. Entonces ahí será un conjunto de células agrupados entre todo lo que tú quieras y producen hormonas, T3 y T4. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto. Entonces, dicho de este modo, vos vas a ver un montón de listas. ¿Te la tenés que aprender de memoria? Claro que sí. Estamos de acuerdo.
Bien, entonces hay la glándula suprarrenal, la pineal, el hipotálamo. No es una glándula, simplemente que ahí dentro tenemos células productoras de hormonas. Tenemos al timo, tenemos al páncreas, los ovarios, los testículos y así sucesivamente y un montón de estructuras. ¿Estamos? El tejido adiposo suele producir una estructura o una hormona. Ay, ¿por qué estoy escribiendo? Es una pregunta para todos. El tejido adiposo, ¿qué hormona va a producir? Esa es la pregunta y empezamos a analizar entre todos ustedes. Y tenéis ahí ustedes, ahí, ¿cómo se dice esto? El mensaje abierto. Entonces voy a ir escuchando qué dice cada uno. Vale. Primero, mientras van respondiendo, yo les voy preguntando otra cosa y es la siguiente. ¿El tejido adiposo es una glándula? Esa es la pregunta. Juan Fernando ya empezó a responder. Vega dijo que no, no es una glándula, no podés decir vos, esta es una glándula endocrina. No, claro que no. Pero tiene células especializadas que producen una hormona. Bien claro, ya menciona Juan que representa siendo la leptina. Bien, Juan. Leptina. ¿Estamos de acuerdo? Una diferencia entre lo que es una glándula y una célula productor de hormona. Muy bien. Perfecto. Nosotros podemos utilizar cualquier ejemplo que estuviese acá, pero lo vas a ir aprendiendo uno por uno. Por ahora lo dejamos ahí y no pasa nada. ¿Vale? Muy bien. Ahí tengo algunas estructuras que están alineadas, que están representando estas. Voy a borrarlo. No sé si alguien lo quiere grabar. Esto de grabar el screen les doy el criterio de ustedes. Y si lo grabas, perfecto. 1, 2 y 3. Borramos entonces. Bien, entonces veamos lo que dice acá. Me acerco para ustedes que dice tu libro. Las glándulas endocrinas incluyen, dice, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, la suprarrenal y la glándula. Además de varios órganos y tejidos, no están clasificados exclusivamente como glándulas endocrinas. Escucha lo que dice. No están clasificadas exclusivamente como glándulas, pero contienen células que secretan hormonas. ¿Cuáles serían esos? Te pueden preguntar en el examen eso. El hipotálamo, el timo, el páncreas, el ovario, los testículos y los riñones, así como el estómago, el hígado, el intestino delgado y la piel, todo lo que representa tejido adiposo y la placenta, estos no son glándulas, simplemente son órganos que tienen células productoras de hormonas. ¿Me estás entendiendo? Porque pueden hacerte preguntas de que, qué sé yo, así. ¿Dónde está el páncreas? Ahí está, páncreas. Te pueden decir que el páncreas es una glándula endocrina productora de insulina. Falso o verdadero. Todo te suena bonito porque el páncreas produce insulina. ¿Me estás entendiendo? ¿A dónde quiero llegar con el examen que vas a llevar vos? ¿Vale? Porque así es el examen. Te confunde con juegos de palabras. Entonces, acá estamos agarrando una estructura muy importante que no tienes que olvidarte para el examen. Porque si lo haces, esto está fácil de engañar a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Eso quería aclarar bien claro para empezar. Quitamos esto y empezamos con lo siguiente. Vamos a hacer una comparación acá. Lo que vamos a comparar representa lo siguiente. Comparar al sistema nervioso con el sistema endocrino. ¿Por qué voy a comparar con los dos? ¿Por qué no comparo con otro sistema? Porque los dos, de alguna manera, contribuyen en la homeostasis. Los dos trabajan en esto. Entonces voy a comparar a los dos. Tengo acá una característica representando siendo las moléculas. Si hablamos de sistema nervioso, acá está una neurona. Y a este lado voy a dibujar una glándula cualquiera, que son un conjunto de células agrupadas aquí, específicamente para producir algo. Bien, si hablamos de neuronas, las neuronas para contribuir en la homeostasis lo hace a través de potenciales de acción por el cual liberan ¿qué cosa? Neurotransmisores. Mientras que las glándulas endocrinas lo que producen no son neurotransmisores, sino hormonas.
Una gran diferencia para empezar, ¿no? ¿Qué moléculas producen las? Sí, punto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, si yo analizo los neurotransmisores, yo te pregunto, ¿se difunden? Te pregunto, ¿se difunden a todo el cuerpo? O sea, los neurotransmisores sirven para la comunicación o hacer una sinapsis, ¿verdad? Aquí tengo otra neurona por el cual creo que me están preguntando algo. Escucho ruido. A ver. No. Escuché dos ruidos. Pensé que me estaban preguntando algo. Vale, ya, como sea. Seguimos. Vean la gran diferencia que estamos trabajando acá. La neurona que está aquí se comunica, por ejemplo, vamos a poner esta neurona A con esta neurona B. Se comunica a través de neurotransmisores. Ahora yo te pregunto, ¿estos neurotransmisores pueden migrar a otro sitio y comunicarse con otra neurona? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede hacerlo? Eso, me gusta que participen. Claro que no, no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo sería el sitio de acción de estas estructuras? Es local. Siempre ha sido local. El tejido nervioso lo que hace es la comunicación que sea local. Siempre es así. Mientras que las hormonas tienen que atravesar, ¿qué cosa? Tienen que atravesar el líquido intersticial y luego marcharse o irse donde son la sangre. Si hablamos de eso, de la sangre pues es bombeado por el corazón. Ok, entonces el sistema nervioso solito se comunica con otra neurona. Una neurona A con una neurona B, no necesita ayuda de nadie. Mientras que el sistema endocrino solito no hace nada. Necesita de otro. ¿Cuál es el otro? El aparato o cardiovascular. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? O sea, necesitamos el bombeo del corazón y la sangre que la distribuía, pueda distribuir a todo. Entonces, ya no hace nada. Esto es más sistémico, la parte del endocrino, y esto es más local, la parte del sistema nervioso. Ahora, la pregunta sería, el tipo de célula diana, ¿qué representa? ¿Qué es una célula diana? Acá vamos a poner. Una célula diana es la célula efectora, o la célula que recibe la hormona y produce su acción. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de nervioso o el sistema nervioso, las células dianas van a representar siendo otra neurona, obviamente, o pueden ir a las efectoras representando siendo los músculos, músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. También pueden ir a glándulas, claro que sí, pueden ir a glándulas. Esos serían sus tres efectores o representando sus tres células dianas. Muscular, ¿qué se llama esto? Una neurona y una glándula. ¿Por qué una neurona? Porque la neurona A con la B se comunica, obviamente. Estamos, si es músculo, músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. Y si es una glándula, pues una glándula exócrina y una glándula endocrina. Luego vemos cuál es la diferencia una de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Pero si hablamos de hormonas, pues la hormona, la respuesta o la célula diana normalmente son todas las células del cuerpo. De alguna manera, esta va hacia todas las partes del cuerpo. Obvio, ¿por qué? Porque la sangre la distribuye. Y si hablamos de velocidad de acción, el tiempo de inicio de la acción, que es muy diferente que la duración de acción. Tengan mucha en cuenta en esta parte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir tiempo de inicio de la acción? ¿Qué quiere decir duración de la acción? Es una gran diferencia. Veamos cuál. Primero, si quieres, hacemos la duración de la acción. ¿Cuánto tiempo dura su acción de estos neurotransmisores? Acá. Los neurotransmisores siempre van a ser breves. Y la pregunta es, ¿por qué duran tan poquito el tiempo de duración de la acción del sistema nervioso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué?
¿Por qué dura poco? A contrario de lo que es el endocrino, que la duración de esta siempre va a ser largo. La pregunta es, ¿por qué es poco en el nervioso? ¿Por los potenciales de acción? No, 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 no. Escúchenme bien esto. Por eso aprendan a diferenciar el tiempo de inicio de la acción y el tiempo de duración de la acción. Voy a ir a una hoja blanca, porque ya se llenó el otro y necesito esto. Ahí está, una neurona A recibiendo a una neurona B. Perfecto. Ahora, la neurona A libera neurotransmisores. Perfecto. Ahora, la pregunta era lo siguiente. ¿Por qué su tiempo de acción es breve? Muy bien, Juan. Juan le dio al clavo. Dice, los neurotransmisores se eliminan rápidamente. Y tú te preguntas, ¿por qué estos neurotransmisores se eliminan rápidamente? 3 factores. El mnemotecnio es el RET. R, recaptar. ¿Qué significa? Que tengo un astrocito, que es mi Patricio. Algún día vamos a llevar esto sobre el sistema, las células gliales del sistema nervioso central, que para mí es el fondo de bikini. Algún día van a ver esa metáfora que es bonita. Ustedes han visto Bob Esponja. Patricio es mi astrocito. Patricio es un goloso, siempre agarra el helado y siempre ves algún dibujo de Patricio, de Bob Esponja, le ves tomando siempre un helado. Este astrocito agarra los neurotransmisores, ¿sí? Y se lo absorbe. Se lo come Otro. Estas mismas neuronas se los recaptan hacia adentro. Y un tercero. El tercero representa siendo la eliminación. Es cuando una enzima viene y elimina a los neurotransmisores. Pero ahora no estamos llevando a detalles cuál es la enzima, por qué hace esto que el otro. Simplemente necesito que sepan que estos neurotransmisores se eliminan rápidamente una vez que son producidas. Por eso es que el tiempo de siempre es breve. Pero si nosotros hablamos de un conjunto de células epiteliales profundas representando glándulas, producen hormonas muy diferentes y estas hormonas tienen que ir ¿a dónde? A la sangre. Entran a la sangre y pues estas se distribuyen gracias al bombeo cardíaco hacia todo el cuerpo. ¿Ya? Hacia todo el cuerpo. Y estos, cuando llegan a su célula diana, sea cualquiera que sea la diana, su tiempo de acción siempre va a ser más prolongado. Uno, ¿por qué? Uno, porque existe la recirculación. ¿Qué significa eso? El corazón bombea, boom, fíjate vos. De alguna manera la sangre llega, qué sé yo, al riñón. Primer ciclo. La sangre, una vez que llega al riñón, no se queda ahí. Sale, se escapa y es regresado al corazón gracias a las venas. Y una vez que regresa al corazón, pues el corazón otra vez la bombea y la vuelve a enviar hacia lo que representa siendo el riñón. Pues está regresando 2 veces. Estas hormonas van circulando constantemente en el cuerpo. Al tener una circulación constante y no tener una eliminación como lo que son los neurotransmisores, están constantemente ahí. Pues por eso que estos tienen sus acciones más largos. Perfecto. Entonces, estamos ahí, una diferencia entre lo que representa esos dos. Ahora, eso es el tiempo de acción. Ahora, el inicio, ¿cómo sería el inicio? Si vos estimulás a una neurona, pues produce potenciales de acción. Alguien por ahí dijo, por ahí está, dijo que, ¿dónde está? Alguien escribió, ahí está, Natalie.
los potenciales de acción. Los potenciales de acción son veloces, muy rápidos, más rápido lo que representa haciendo la endocrina. Al ser tan veloces, al inicio siempre van a ser más rápidos, producen neurotransmisores a una velocidad asombrosa. Pero si hablamos de glándulas, no producen potenciales de acción. Estos producen hormonas en picos o en pulsos, como dice tu libro. Imagínate, esta es una tabla de productor de hormonas. Viene la hormona, no hay hormona y hay, luego desaparece. Desaparece aproximadamente por horas. ¿Estamos? Luego, otra vez, hay un pico de secreción de hormonas y así sucesivamente. Las hormonas son así, van gradualmente apareciendo en picos. Descansa una hora y se dispara la secreción de hormonas. Luego, otra vez estás esperando, se dispara la secreción de hormonas. Tiene ese ciclo, esos intervalos de producción. Pero si vos hablas de neurona, no es así, no va a esperar la neurona a que aparezca una hora y vuelva a producir un potencial de acción. No hay eso. Entonces, el sistema nervioso siempre va a ser más rápido en ese sentido. Perfecto. Saquen la screen para que puedan practicarlo en casa. Bueno, si es que lo volvés a repasar. Vale. Borramos y nos volvemos a esta imagen. Entonces, el tiempo de inicio de acción siempre va a ser milisegundos, representando a lo que representa el sistema nervioso. Está aquí en la tablita. Mientras que el sistema endocrino puede durar segundos, puede durar horas o puede durar días. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dicho de este modo, se termina esta parte y quiero que vengas acá. Acá te dan una tablita de funciones de las hormonas. Esta parte es como que priorizar las cosas. No te sirve agarrar vos y decir, allá, las funciones son composición química y el volumen del ambiente interno del líquido intracelular. Y vos no estás entendiendo, simplemente estás aprendiendo a memorizar. Entonces, para entender algo, primero tienes que estudiarlo a fondo y recién decir, esto es... Las funciones en general siempre la dejo para el final, pero la respeto como está en el libro, porque en el libro te menciona esto, entonces está ahí esto. Entonces necesito que uno de ustedes, cualquiera de ustedes, en la última clase de endocrino, me haga recuerdo y diga, tenemos que hablar las funciones de las hormonas en general, no el específico, en general. ¿Estamos? Alguien, cualquiera de ustedes, que me haga recuerdo, porque yo me voy a olvidar. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque ahorita es memoria y dirás, no lo entiendo, pero cuando regresemos al final, esto ustedes lo van a responder solitos, sin necesidad de memorizarlo, porque lo has entendido el por qué, para entender la función. Listo, borramos esto y vemos la clasificación de glándulas. Tenemos tengo aquí dos tablas. Una de las tablas representa lo siguiente. Tengo un conjunto de células epiteliales, en este caso están agrupaditas en un solo lugar, unidos obviamente por uniones, sea cualquiera, pueden ser estrechas, lo que tú quieras, y el producto que es la hormona le está produciendo o lo está llevando a la luz de un órgano. La luz de un órgano es el espacio que está rodeando una superficie. Entonces yo te pregunto, ¿qué órganos conoces con una luz? O sea, que tenga ese espacio, fuera del estómago. El estómago es el más fácil. Todos me dicen, el estómago tiene una luz, un espacio ahí. Sí, tiene una luz. Pero yo necesito que sepan cuáles más existen como luz, aparte del estómago. A ver, dejamos ahí para ustedes. Me responderán. Uretra, muy bien, Leo. Intestino, claro que sí. El delgado, el grueso, tiene luz. Los riñones. Los riñones sí, tienen luces muy chiquitas, microscópicas, pero después vamos a hablar de esto. Después, el páncreas, sí, tiene el conducto de Wirsum, tráquea laringe. Perfecto, todos estamos siguiendo la corriente, me están diciendo que estos tienen una luz. Entonces yo te pregunto, haz un ejemplo, el intestino, por ejemplo. ¿Ya? Si estoy produciendo un producto, cualquiera que sea, pero a la luz de un órgano, la pregunta sería, ¿es hormona? Entonces, acá yo te pregunto, ¿está produciendo hormona
a la luz de un órgano. Maggie dice vasos sanguíneos. Claro que sí, los vasos sanguíneos son luces, pero esta luz del vaso sanguíneo tiene contenido. Si la luz de un órgano tiene contenido, por ejemplo, tiene sangre, ya deja de ser un lugar de sitio de producción de secreciones que son muy diferentes. Vamos a ir viendo. Claro, muy bien. Ahí ya va mencionando Leo que es una exo. Una exocrina representa siendo aquellos que liberan el producto a la luz de un órgano y no son hormonas. Mientras que aquellos que tienen un conjunto de células agrupados, sea cualquiera donde esté, producen hormonas al líquido intersticial. Después migran a la sangre. Todo aquel que migre a la sangre representa siendo hormona. Ahora, ya pregunta. Primero por el ejemplo, luego voy a hacer la pregunta. Ejemplos. Vamos por ejemplos de las glándulas exócrinas. Ya dijimos, todo lo exócrino es aquel que libera el producto en la luz de un órgano. No siempre es la luz. También es la superficie corporal. Por ejemplo, la piel. Si nosotros hablamos de piel, acá está mi piel, tenemos glándulas muy especializadas que tienen conductos y que producen sudor. Se llaman glándulas sudoríparas. ¿Ok? ¿Qué producen? Sudor. Otros, por ejemplo, que tienen un pelo y este tiene una glándula chiquita que le acompaña y lubrica el pelo. ¿Qué se llama? Glándulas sebáceas. Muy bien. Entonces me van entendiendo que no solamente en la luz del órgano, sino también en la superficie corporal. Ahora, ustedes dijeron, qué sé yo, tráquea, dijo alguien por ahí. ¿La tráquea tiene una luz? Claro que sí que tiene una luz. Tiene sus anillos traqueales. ¿Qué secreta en la luz de una tráquea? Moco. Pues el moco me sirve para agarrar partículas extrañas que van ingresando y estos son transportados por sus cilios hacia la garganta. Entonces, fíjense que todo lo exócrino libera productos o sustancias que siempre son muy importantes o tienen funciones tan importantes que no son hormonas. Mientras que las endocrinas la producen a la sangre y estos representan siendo las hormonas. En este capítulo te habla de las endocrinas y no así de las exócrinas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está para que puedan sacárselo un screen con las estructuras adyacentes. Ahora viene la pregunta que quería hacerles a ustedes. Es lo siguiente. Si hablamos por porcentajes, el libro no habla por porcentaje, pero yo quiero hablar por porcentaje. Y si te pregunto, el 100% de las hormonas se encuentra, siempre llega a la sangre, o sea, todas las hormonas llegan a la sangre. Esa es la pregunta. ¿Falso o verdadero? Si fuese falso, ahí dicen no. ¿Dónde está la otra parte? O sea, los que no están en la sangre. Son considerados glándulas. ¿Cuáles? Bianca, David, Alison, vamos. En el líquido intersticial, ¿sí? No todas las hormonas llegan a la sangre. Hay hormonas que van a estar en el líquido intersticial flotando ahí porque se autoestimulan o estimulan a la célula vecina. De ahí viene autocrinas y paracrinas, que estas hormonas son hormonas, pero esas no van a la sangre, simplemente están ahí en el líquido intersticial. Son considerados como hormonas locales. Las que van a ir a la sangre son aquellos considerados como hormonas circulantes. Entonces, no todas las hormonas van a la sangre. ¿Ya? Cuidado, se confunden en el examen y terminamos mal. Perfecto. Aquí va la actividad hormonal. ¿Qué entienden con la actividad hormonal? ¿Cómo funcionan estas hormonas? Bien, hagamos lo siguiente. Tengo aquí una hormona. Cada hormona tiene un receptor específico. Ojo, estoy diciendo que cada hormona tiene un receptor específico. No estoy diciendo que cada hormona tiene una célula específica, que es muy diferente. ¿Entienden la diferencia? Espero que sí me estén entendiendo esta gran diferencia, porque lo van a ir viendo más adelante cómo sucede esto. Bien.
Tengo aquí dos células, ustedes lo están pudiendo ver ahí. Vamos a llamarle a esta célula de acá A, a este B. Esta célula A tiene su hormona en forma de triángulo y la B tiene su hormona en forma de círculo. Tengo aquí una célula diana A y la vectora. Esta es la diana A, esta es la diana B. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que tiene acá? Tenemos un receptor, cada uno tiene un receptor. Los receptores son específicos para las hormonas. Por ende, esta hormona que tiene forma de triángulo encaja específicamente a este receptor. ¿Cuántos receptores podría tener? Al ser tan específicos, normalmente a veces tienen receptores desde 2000 a 100.000. Fíjense la abundancia de receptores que podría tener una célula. Ahí en la imagen solo te dibujé una porque es difícil dibujar muchísimo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjate este otro. Quiere venir y unirse al receptor A, no lo puede. Tiene que ir siempre a un receptor específico. Entonces no se olviden eso. Una hormona tiene un receptor específico. Jamás se olviden esto. Vamos, ese es el papel de los receptores. Ahora, tengo aquí una tablita que está chiquita, pero me va a servir muchísimo esta tablita. Vean esta tablita. Los que están con celular pueden acercarse a ese cuadro grandote desde acá. Desde aquí hasta acá y todo esto. Hasta aquí. Porque todavía no estoy hablando del resto, solamente ese pedazo de cuadro, porque se ve muy chiquito y sé que no lo van a poder ver. Entonces, acérquense. Bien. Cuando tengo menor cantidad de hormonas, ¿sí? Empieza a crear mayor cantidad de receptores. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Por ejemplo, si esta hormona A empieza a producir, imaginemos primero a la diana. Ya, la diana, qué sé yo, tiene 4 receptores. Vamos a borrar todo esto. Esta célula diana tiene 4 receptores. La célula hormonal o la glándula A produce hormonas en forma de triángulos porque sus receptores son para ello, son específicos. Y me ha producido, qué sé yo, me ha producido solamente 2 hormonas. Supongamos que así. Ok, uno ya se ha posado en su receptor. 2, ya tengo en un segundo receptor. Al ser solamente 2, no es tan eficiente. Entonces, esta célula diana necesita trabajar, o sea, necesita de hormonas, pero no hay. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Solamente había tenido 4 receptores. Ok, entonces esta glándula empieza a producir, qué sé yo, otras hormonas, por esfuerzo, no porque es natural, por un esfuerzo. Se llama mecanismo de compensación. El páncreas es un gran ejemplo sobre esto. Cuando nosotros consumimos mucha cantidad de glucosa, pasteles, chocolates, Coca-Cola, le cargamos de glucosa a la sangre. El páncreas secreta hormonas como ser la insulina y nuestros receptores que están localizados en el hígado, en los músculos, son poquitas. ¿Ya? Y no pueden abastecer, no pueden eliminar toda la sangre que existe, digo, toda la glucosa que existe en la sangre. Fíjense, uno de ellos viene a un tercero y el otro va a un cuarto. Perfecto. Esta célula diana ya tiene 4 hormonas, pero aún así no abastece, no está haciendo su función adecuada. Entonces, esta se crea solita, bueno, no solita. Alguien le ayuda a que ésta produzca receptores. Aquí tengo 1, 2, está creando nuevos receptores. 3, 4, ¿para qué está creando tantos receptores? Porque necesita cumplir una función muy difícil que representa siendo, por ejemplo, la glucosa. Tenemos una gran cantidad de glucosa y estas células necesitan trabajar más. Y para trabajar más empiezan a producir más hormonas.
pero más receptores. Al tener más receptores, pues aunque sean poquitas las hormonas, cada uno ya puede ir a su receptor específico. Y al hacer eso, pues activas a esta célula diana y empieza a producir su acción correspondiente. No se olviden esto, entonces, cuando hay menor cantidad de hormonas, esta célula necesita trabajar, entonces, ¿qué hace? Empieza a crear nuevos receptores. Un gran ejemplo que lo van a ir viendo son los miméticos, aquellas hormonas que son permisivos. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Por ende, a esto se le ha considerado como un ascenso regulado. ¿Qué es el ascenso regulado? Entonces, van a ver ustedes este tipo de hormonas que hacen, bueno, este tipo de acciones hormonales. ¿Qué significa el ascenso regulado? Significa que una célula diana empieza a producir más receptores. ¿Estamos? Al hacer eso, hace que esta célula diana sea más sensible. Que les van a preguntar, porque vi esas preguntas ahí, es un poco difícil de entender, pero sé que ustedes lo van a entender, porque ya nos conocemos. Bien, entonces yo voy preguntando de la siguiente. Si yo encuentro en una glándula cualquiera un poquito cantidad de hormonas, en menor cantidad, pero esta célula necesita trabajar mucho y solamente tiene unos cuantos receptores. ¿Cómo va a trabajar esta célula diana si tenemos pocas hormonas? Empieza a secretar o a producir, perdón, ¿qué cosa? Nuevos receptores. Al tener nuevos receptores, pues esto hace que sea más sensible. El ascenso regulado. Cuando es al revés, ¿qué significa? Que producen un montón de hormonas, que ya estaríamos exagerando en realidad. Al ser tanto, la célula diana va a trabajar tanto que se va a cansar, así por decirlo. Para que no suceda eso, esta misma célula diana, sus receptores que tenía, se empiezan a eliminar. ¿Qué está haciendo? Está reduciendo sus receptores. Entonces, al reducir sus receptores, ese es el descenso regulado. Su sensibilidad disminuye, por eso es menos sensible. Les van a preguntar este tipo de acciones que existen. Entonces, yo voy preguntando para ustedes, pongo la pantalla negra, digo blanca. Tengo una célula diana cualquiera y tiene 4 receptores. Y tengo aquí una glándula cualquiera. Ahí está. Y esta glándula, fisiológicamente, o sea, lo normal es que me produzca, qué sé yo, 10 hormonas. Supongamos que produce normalmente 10. Ok. Cada hormona va a venir a su sitio específico de su receptor. 4. ¿Cuánto me sobran? 6 hormonas. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta célula diana necesita trabajar muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay, qué sé yo, mucha glucosa en sangre. Entonces, empieza a producir nuevos receptores. 4 más. Entonces, de los 6 se van distribuyendo 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto me quedan? 2 hormonas. Entonces, vos analizas una cantidad mínima de hormonas, que ni siquiera es tan abundante, de alguna manera esta célula diana ha compensado, ha sido más sensible, creando más receptores. ¿Se entiende? ¿Qué es esto? ¿Es un ascenso regulado o un descenso regulado? ¿Qué opinan? Muy bien. Hagamos al revés ahora. Hagamos al revés. Imaginemos que esta glándula endocrina me ha producido 1000 hormonas. Y qué sé yo, había tenido 1, 2, y así, 3, 4, 5, 6, 7, 8 receptores. Imagínate, 1000, tiene mucho. Se le llena de receptores a cada uno una hormona específica, y esta hormona va a trabajar más de lo normal. Su metabolismo está completamente acelerado. Si sigue así, pues esta célula diana va a sufrir muchos problemas.
Para evitar eso, entonces se eliminan sus receptores. Y al eliminar los receptores, pues este es un descenso regular. Muy bien, ya creo que me entendieron. Ahí está Olinda, Natalie, perfecto, Joel. Eso es un descenso regulado. Pueden sacarse ese screen si quieren. Vemos, si no, 1, 2 y 3. Dicho de este modo, ya terminamos la actividad hormonal. Ahora, acá tenemos una tablita. Vea la tablita. Habla de lo siguiente: bloqueo de los receptores hormonales. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden por bloqueo? Bloqueo, como su nombre indica, es un alto. Por ejemplo, imaginemos que esto es una célula endometrial. O sea, este es el útero, es una mujer que todavía no se embarazó, qué sé yo, por aquí tiene la trompa de falopio y aquí tiene el ovario. El ovario sufre una maduración del ovocito hasta que se transforma en folículos de Graf y son liberados hacia las fimbrillas de la trompa de falopio. Ok. Cuando existe, los espermatozoides migran para la fecundación, tienen que llegar siempre a esa ampolla. Cuando llegan a la ampolla, pues el ovocito recibe al espermatozoides y ¿qué se llama ese proceso? Se llama fecundación. Yo te pregunto, ¿esta persona está embarazada? ¿Qué opinan? Una vez que está el ovocito ya maduro, viene el espermatozoide, la fecunda. La pregunta es, ¿está embarazada la persona esta? Algunos dicen sí y otros dicen no. Muy bien, no está embarazada. Pero ¿por qué? El embarazo representa cuando este ovocito migra a la pared uterina y se implanta ahí, recién consideras tú que es un embarazo. ¿Estamos? Entonces, un embarazo representa siendo la implantación del ovocito fecundado en la pared del útero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo siguiente es esto. ¿Quién o qué hormona hace que la pared del útero sea adecuado? Vamos a hacer de color rojo. Hace que esta pared del útero sea adecuado, sea bien vascularizado, o sea, sea un ambiente tan óptimo para que un ovocito fecundado llegue ahí, se implante y pueda crecer con los nutrientes necesarios. Hay una hormona que me ayuda a hacer eso. Se llama, muy bien, ya respondió Natalie, y se llama progesterona. La progesterona, en otras palabras, prepara al útero para la implantación. ¿Estamos? Por ejemplo, acá puede ser una progesterona, estoy acá de color rojito que estamos viendo, y me produce las proteínas necesarias, el producto necesario, todo lo que tenga que ver para que este útero sea óptimo para la implantación. Ahora, ¿qué significa el bloqueo? El bloqueo representa cuando viene una hormona sintética, viene y la reemplaza el sitio de unión de su receptor, o sea, la bloquea. ¿En qué sentido? Cuando tenga que venir la progesterona, acá no va a poder unirse a su sitio de este receptor. No lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se llaman estas hormonas sintéticas que estamos viendo? Y va a entrar en el examen, que se llama mifepristol. Hay el misoprostol, que lo van a ir viendo después, pero en este caso, para el examen, es la mifepristol. RUC 486. A ver. Vega dice, bien, RUC 486 bloquea los efectos de la progesterona. ¿Cómo lo bloquea? Pues se mete ahí, uniéndose al receptor que era específico. Ahora, tú dime, si ya el progesterona está bloqueada, no sabe qué hacer ahí, ¿qué va a pasar con la pared del útero?
pierde esta funcionalidad, o sea, ya no prepara el útero para la implantación, ya no es óptimo para que pueda implantarse. ¿Y qué pasa entonces con el ovocito fecundado? Obvio, no se implanta, claro. Al no implantarse, es eliminado. Bueno, ¿sí? Por ejemplo, en la menstruación le va saliendo. Eso es lo que haces. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, voy a borrar todo esto de acá a un ratito, sáquenme su screen si quieren, y nos vamos a ir a analizar otra cosa. Listo. Ay, perdón. Ahí va. Tengo una célula cualquiera que tiene sus hormonas aquí adentro, por ejemplo, uno tiene dos. Fíjate, si esta hormona produce su producto al líquido intersticial y después a la sangre y circula por la sangre, ¿sí? Se le ha considerado como hormona circulante. ¿Por qué circulante? Porque la sangre es bombeada por el corazón. La puede bombear hasta la punta de nuestros dedos de nuestro pie. Por ende, son liberadas después al espacio intersticial y de ahí hacia el sitio de unión a un receptor específico. Siempre es lejano. A esto se les ha considerado como estructura llamado o hormona circulante. Vamos, un gran ejemplo y facilito. Es aquel que produce la oxitocina. ¿Dónde se produce? ¿O dónde se produce y dónde se almacena y dónde se libera? Se produce en los núcleos paraventriculares. ¿Dónde está eso? En el hipotálamo. Después se almacena en lo que representa siendo la neurohipófisis y se libera en la sangre. Una vez que se libera en la sangre, ¿a dónde va eso? Tiene que ir al útero. Fíjense, el útero está en el hipogastrio. ¿Sí? Está tan lejos, viene desde acá hasta aquí. Por eso es hormona circulante. Pero si nosotros vemos esto de acá, mira acá. Tengo una célula, un linfocito. Dentro de los linfocitos hay linfocitos B y linfocitos T. Este es un linfocito T. Y dentro de los T hay los T helper y los T citotóxica. Este es un T helper. Lo dibujo siempre con Pac-Man porque esto es hermoso. Van eliminando microorganismos de una manera muy impresionante. Pero eso no es el tema de hoy. Bien, van a producirme hormonas que, fíjate, que se llama en realidad son sustancias, pero lo están considerando como si fuese una hormona. Esta estructura se llama interleucina 2, fíjense a dónde fue. Al vecino, que también es una célula T helper. A este tipo de comunicación de estas estructuras se les ha denominado parácrinas. Otros salen y regresan y se autoestimulan y se les consideran autócrinas. Aquí es lo que yo les decía. Esto, ¿en algún momento estoy mencionando sangre? No. Entonces, el 100% no siempre va a las hormonas por la sangre, sino que pueden estar acá en el líquido intersticial. ¿Estamos de acuerdo? Este tipo de hormonas son considerados como hormonas locales. ¿Y qué función tienen? Pues los T helpers se reproducen. Los llamaba yo el jutsu de Naruto, clones de sombra. Porque cuando vos lees el sistema inmunitario, también le llama clones. Estos se clonan así. Las células helper liberan interleucinas 2, van a otras T helpers y se autoestimulan para la división celular. ¿Para qué? Pues para ir a eliminar microorganismos. Esto es la función muy importante de las hormonas locales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Tenemos que aprender una gran diferencia. Primero, la inactivación. La circulante y la local, los dos se inactivan en el mismo lugar. La respuesta es el hígado. ¿Estamos? ¿Dónde se inactiva la hormona circulante? En el hígado. ¿Dónde se inactiva la hormona local? En el hígado. Los dos se inactivan en el hígado. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Pero ¿cuál es la diferencia? La velocidad. Lo que es el circulante lo hace más lento y lo que es el local lo hace más rápido. Eso es una gran diferencia. Ahora, ¿dónde se excreta la hormona que ha sido eliminada? Porque no la elimina y desaparece, no. La elimina transformando en otras moléculas y estas moléculas deben ser
excretados. Normalmente lo botamos orinando. Entonces, ¿dónde se elimina? En el riñón. En ambos se excreta en el riñón. Bien, circulante y local, los dos, algo en común, se inactiva en el hígado, perfecto. Se excreta algo común en los dos, en el riñón. ¿Cuál es la única diferencia? La inactivación es más lenta en el circular, es más rápida en el local. ¿Me entendieron esa gran diferencia? No es mucho, pero es importante. ¿Vale? Ok. Hasta ahí se acabó esto y nos vamos a la clase química, la química de las hormonas. Si hablamos de la química o de las hormonas, existen dos. Tenemos hormonas que son liposolubles y hormonas hidrosolubles. El término solubilidad hace la afinidad de una estructura o de una sustancia con otra sustancia. ¿Qué significa eso? Si yo agarro un vaso y este vaso tiene agua, le meto una gotita de aceite aquí, qué sé yo, 1 hora, a las 8 a.m. Después agarro otra gotita y le pongo a las 8:05 acá. Y ya es mediodía. Vengo a ver el vasito con agua y ¿qué es lo que yo veo? He visto que estas 2 gotas se han fusionado y solamente en el vaso veo una sola gota de aceite. Eso es solubilidad. La afinidad de entre una sustancia con otra sustancia. Si dice liposoluble, significa que hay una afinidad entre una sustancia que es un lípido con otro lípido. Muy importante, claro que sí. Hidrosoluble es la solubilidad o la afinidad de esta sustancia en el agua. Hidro es agua. Vamos a ir viendo por qué es importante saber la diferencia entre estos dos. Primero hablemos de los liposolubles. Tenemos 3, basado en el examen o basado en el libro. Primero, hormonas esteroideas. Segundo, hormonas tiroideas. Y tercero, que no es en realidad es como una hormona, pero es muy diferente, que representa siendo un gas. ¿En qué se diferencia? Normalmente las hormonas se almacenan. Están en las glándulas. Cuando tienen que ser liberados lo hacen por pulsos. Hemos dicho eso. ¡Pam! Y después pasa horas, segundos, minutos y otra vez se libera. Mientras que los gases no son así. Son estructuras por el cual se produce ese mismo rato y ese mismo rato desaparece. No se almacena. Empecemos primero por las hormonas esteroideas. Estas esteroideas significa que tienen 1, 2, 3, 4 anillos, para empezar. ¿De dónde sacamos? Pues deriva ¿de quién? Del colesterol. Necesito colesterol para formar hormonas esteroideas. ¿El colesterol es importante? Claro que sí es importante. No es nomás no consumir alimentos con aceite. Claro que hay alimentos con aceite, por ejemplo, la palta. La palta tiene aceite, obvio. Estos aceites son muy importantes, ¿sí? Por eso consumimos aceite. ¿Cuáles son? Bien, primero tenemos la aldosterona, que sea siendo o es parte de lo que son las esteroideas, el cortisol, los andrógenos, y estos están producidos en la corteza suprarrenal. Si yo agarro la glándula suprarrenal, ahí está, debajo estaríamos viendo al riñón. La glándula tiene 2 partes, una central que es la médula y otra externo que es la corteza. Todo esto representa siendo la corteza suprarrenal. Vamos. La corteza es la que me va a liberar este tipo de hormonas. Todavía no estoy clasificándoles la glomerular, la reticular, la fascicular, nada que ver. Primero, simplemente la corteza produce aldosterona, cortisol y andrógeno. ¿Estamos? Perfecto. El riñón es aquel que me va a producir calcitriol. Que el calcitriol es tan importante para la absorción de calcio en el tracto gastrointestinal o el intestino. Los testículos producen testosterona en el varón
Los ovarios producen estrógeno y progesterona en la mujer. ¿Estamos? Todos estos son ejemplos de lo que son hormonas esteroideas. Por ahora solo se va mencionando. Vamos a ir practicando uno por uno en su respectiva glándula. Los segundos que son liposolubles son las hormonas T3 y la T4, que son producidas por las células tiroideas o las glándulas tiroides. Las células que tienen estas son las foliculares, también hay las parafoliculares, que estos son células T que producen calcitonina, nada que ver, pero estamos hablando de las células foliculares que producen T3 y T4. ¿Estamos? Pero estas tiroideas pues se sintetizan o se producen a través de un aminoácido, que esto les van a preguntar, la tirosina, por lógica. Si te preguntan, las hormonas T3 y T4 tienen un sustrato, tiene un aminoácido que utilizan para transformar T3 y T4. ¿Qué es la T3? Triiodotironina y tetraiodotironina o tiroxina. ¿De qué aminoácido lo utilizan? Le pueden poner valina, histidina, treonina, qué sé yo, cualquier cosa de estas. No sirve bien, tiroxina. De la tirosina derivan estos. ¿Tiene anillo bencénico? Claro que sí. Tiene dos tipos de anillos. Son dos anillos bencénicos que hacen que sea muy liposoluble. Los gases, por ejemplo, el óxido nítrico, la producen las células endoteliales. O sea, si yo dibujo un vaso sanguíneo, acá, ¿adentro tiene células endoteliales? Claro que sí. Son epitelios planos simples. Estos no solamente tienen células epiteliales, por adentro tienen todavía fibras musculares, que pueden ser longitudinales y otros son circulares. Son músculos lisos. Bien. El óxido nítrico es producido por estas células endoteliales, pero no a la luz de este órgano, no está mandando a la sangre, sino está mandando hacia el músculo adyacente de él. Ok, entonces ustedes díganme, si va al músculo liso, ¿es una hormona circulante o es una hormona local? Y si fuese un local, ¿qué es? ¿Es autocrina o es paracrina? ¿Cuál es la respuesta? Es local paracrina, muy bien. ¿Qué es lo que hace al músculo, muchachos? Hay alguien respondió, Natalie, causa la vasodilatación, lo cual hace que el vaso se vuelva bastante grande. Entonces, ustedes van a llevar sangre, tienen que saber y entender esta gran diferencia. Vamos a poner acá una hoja blanca. Si este es mi vaso sanguíneo en estado de reposo, tengo un diámetro, que es este de acá, adecuado, lo cual lo que hace es llevar sangre a una presión adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si disminuye la luz de un vaso sanguíneo? Fíjate, disminuyó la luz. ¿Qué pasa con la presión que está mandando la sangre? Ya, el término se llama vasoconstricción. Muy bien. ¿Qué pasa con la presión? Disminuye o aumenta. Aumenta la presión. Cuando existe vasoconstricción, se llama aumentar la resistencia. ¿Estamos? ¿Qué es la resistencia? Aquel que se opone a una fuerza. Ok, a ver si entienden esto. Tú estás en un jardín, pones un grifo y una manguerita. Lo que haces vos es regar. Tenés un montón de plantitas que están a 1 metro de ti, vas regando. Y tenés plantas a 4 metros de ti, mucho más allá. Y te da flojera llevar toda tu manguera hasta allá. ¿Qué haces tú para poder alcanzar el agua a esa distancia? Agarramos la punta de la manguera y la disminuimos la luz. ¿Están de acuerdo? Si tú agarras y disminuyes la luz de una manguera, la presión aumenta.
Eso se llama aumentar la resistencia. Estás aumentando la resistencia o te estás oponiendo al flujo del agua. ¿Cómo te opones? Disminuyendo la luz, aumenta la resistencia y aumenta la presión. Caso contrario es diferente. ¿Qué pasa si la luz es muy grande? ¿Qué pasó con la resistencia? Disminuye la resistencia, se llama vasodilatación. ¿Y qué pasa con la presión? Disminuye. ¿Están de acuerdo? Ok. Vos agarrá tu manguera y ponele una manguera más gruesa. Y empezás a regar las tus plantitas de 1 metro. Ni van a llegar algunos a 1 metro. Disminuye la presión, disminuye la resistencia, eso se llama vasodilatación. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué hace el óxido nítrico? El óxido nítrico lo que hace es ir a estos músculos, producir vasodilatación. Por ende, si hay vasodilatación, ¿aumenta o disminuye la presión? Disminuye la presión arterial. ¿Aumenta la resistencia o disminuye la resistencia? ¿Cuál es la respuesta? Disminuye, muy bien. Disminuye la resistencia, disminuye la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este gas, llamado óxido nítrico, pues puede ser mimetizado por algunos fármacos. Por ejemplo, el sildenafilo. Este sildenafil lo que hace es producirme una vasodilatación de los vasos sanguíneos a nivel general en realidad, pero es más específico a nivel de los vasos del pene. Por ejemplo, la arteria, la vena, la arteria dorsal del pene, lo cual hace que se dilate y pueda tener una erección mucho mejor. Más conocido, como dice Joel, Viagra. Este Viagra se llama sildenafil. ¿Vale? Muy bien. Yo te pregunto y me responden. ¿Este óxido nítrico es sintetizado por el óxido nítrico sintasa? Sí, ok. Vamos a poner donde está mi mouse. Acá. Hay una enzima que se llama óxido nítrico sintasa. Ese la va a producirme en óxido nítrico. Ya, eso no me interesa por ahora. Lo que me interesa es saber el sustrato. ¿Qué aminoácido utiliza para transformar óxido nítrico? El brazo del albañil. Vamos. ¿Cuál es el sustrato para producir óxido nítrico? Por ejemplo, las hormonas tiroideas, el sustrato era el aminoácido tirosina. Aspargina. No, no es la aspargina. José, arginina. Ese es. Muy bien. Arginina, no se olviden. Vamos a poner acá. Arginina. Utiliza arginina para poder convertir lo que son el óxido nítrico, o bueno, formar el óxido nítrico. ¿Qué enzima? Óxido nítrico sintasa. ¿De dónde? A partir del óxido nitroso. Y es un montón de moléculas que no es necesario decirlo tanto. Bien, en resumen, esos tres son liposolubles. Ok, y analizamos aquí. ¿Por qué es tan importante saber qué es liposoluble? Por lo siguiente. Si yo tengo una célula cualquiera, está rodeado por una membrana plasmática. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Eso, yo ya lo respondí. La membrana plasmática es una bicapa lipídica. Lípido. Por ende, una hormona, si es lípido, tiene afinidad, puede atravesar la membrana plasmática. ¿Y dónde va a sufrir la acción? En el citosol o en el núcleo. Entonces, todas las hormonas liposolubles, la célula diana de acción en realidad no es en su periferia, sino adentro. ¿Dónde? Citosol o núcleo. Cualquiera de los dos. Por eso es importante saber si es liposoluble. Ahora, ¿por qué sería hidrosoluble?
esto ya lo entendés sin necesidad de leerlo. Tengo otra célula cualquiera y la hormona hidrosoluble no atraviesa la membrana plasmática. Por ende, este tiene proteínas receptoras periféricamente, se unen a ella y recién se activa la célula diana. Los hidrosolubles afuera, los liposolubles adentro. Muy bien, John. Dicho de este modo, me puedo ir entonces a las hormonas hidrosolubles. Bien, estas hidrosolubles son 3. 1 de color azul, 2 de color negro y 3 de color rojo. Los azules se llaman aminas. ¿Y qué significa eso? Significa lo siguiente. Aminoácidos. Ok, tenemos un grupo amino, un grupo carboxilo, una cadena central o un grupo de carbón y una cadena lateral. Todos los aminoácidos tienen esto. Se diferencia uno del otro por la cadena lateral. Pueden ser valina, treonina, arginina, tirosina, triptófano, lo que sea. ¿Qué es lo que sucede? Viene una enzima que le gusta el carboxilo. Agarra y se lo come el carboxilo. Por ende, este aminoácido no tiene carboxilo. ¿Cómo se llama entonces? Esto es un aminoácido descarboxilata. ¿Estamos de acuerdo? Y yo te pregunto, ¿qué aminoácido se lo come en su carboxilo? ¿A quién? Este aminoácido es la ahí va. ¿Quién? La tirosina. ¿Estamos? Estas enzimas que les gustan los carboxilos van a la tirosina, la devoran su carboxilo, por eso se llaman aminas descarboxiladas, y se empieza a formar, dopamina, elimínenlo, empieza a formar la epinefrina y la norepinefrina, o adrenalina y la noradrenalina. ¿Dónde sucede eso? ¿Se acuerdan? Esto es la glándula suprarrenal, nuestro riñón, y dos estructuras de la glándula, la corteza y el centro era la médula. La médula suprarrenal, muy bien, me van siguiendo, produce hormonas que se llaman en conjunto catecolaminas. ¿Cuáles son? Epinefrina, norepinefrina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo produce? Por una descarboxilación del aminoácido llamado tirosina. 1. Seguimos en el 1. Vamos ahora a las histaminas. Los mastocitos son células del tejido conectivo y también las células llamadas plaquetas producen los dos algo que se llama histamina. La histamina es una sustancia vasodilatador. Lo que hace es agarrar un vaso sanguíneo, producirle la vasodilatación y eso produce prurito, que representa siendo un escozor. Los mastocitos producen estas histaminas y vasodilata durante la inflamación. Por eso a veces cuando te golpeas y pasa un buen tiempito, es como que te escuece esta estructura. Sí, pasa así. O las alergias. Vale. Vamos a otro. La serotonina y la melatonina, estas dos, la serotonina y la melatonina, cuando lleven sangre les van a decir que la plaqueta produce serotonina. Sí, produce. Derivan de un aminoácido llamado triptófano. ¿Estamos? Y los melanocitos, la melatonina,
se la produce la glándula pineal. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, para el examen no te van a decir qué enzima viene, cómo se descarboxila, porque eso se entiende que te la tienes que saber. Lo que te preguntan, ¿de dónde deriva? La norepinefrina y la epinefrina derivan de la tirosina. La histamina, ¿de dónde derivan? De la histidina. Hay un aminoácido llamado histidina. De ahí agarran y la producen la histamina. La serotonina y la melatonina derivan ¿Cómo es que pasa esto? Una enzima le quita los carboxilos y ya está, ya tenemos las dos estructuras. ¿Están entendiendo? Ese es el número 1. Esto es, ¿qué es esto? Esto es hormonas hidrosolubles. Vamos a hablar ahora del número 2, que serían hormonas peptídicas y hormonas proteicas. Lo voy a borrar esto por si acaso. 1, 2 y 3. Bien, ¿cómo son estos? Bien, nosotros recordemos que el núcleo tiene el ADN y empieza a formar ARN. Se llama a este proceso transcripción. El ARN es liberado al citosol como ARN mensajero. Este ARN se une ¿a dónde? Al ribosoma, exactamente a la subunidad menor. ¿Para qué? Para que el ARN de transferencia agarre a esto y empiece a utilizar tripletes de codones y empiece a formar ¿qué cosa? Proteínas. Entonces saco esto aquí afuera y tengo aquí un aminoácido, tengo 2 aminoácidos, imaginemos que tengo 3 aminoácidos, un cuarto aminoácido, díganme, ¿esto es una proteína? Voy a revisar. No es una proteína. ¿Qué es? Rosa ya respondió. Es un péptido. Un péptido es cuando se unen 3 proteínas a 40, perdón, ¿qué proteína? 3 aminoácidos a 49 aminoácidos. Ese es el valor para decir que esto es un péptido. ¿Estamos? Ok. ¿Y qué pasa si se unió ya, qué sé yo, ya tengo 60 aminoácidos? Cuando ya está arriba de 49, que significa arriba de 50, en realidad, desde 50 a 200 aminoácidos, recién puedo considerar que es una proteína, basado en el libro de Tórtora de Rickson. ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Ahora, vienen los... ¿Cuáles son las hormonas peptídicas y cuáles son hormonas proteicas? Entonces, ahí viene la pregunta. Las peptídicas, las de acá, van a ser la oxitocina y la hormona antidiurética. La oxitocina me sirve para aumentar la fuerza de contracción del útero durante el trabajo de parto. La hormona antidiurética, lo cual hace es disminución de la producción de orina. ¿Para qué? Para aumentar el volumen sanguíneo y bla, 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 que vamos a ir viendo en su debido tiempo. ¿Qué hacen las proteínas? Pues estas proteínas son hormonas. ¿Cuáles? Hormona de crecimiento, la insulina, por ejemplo, pueden considerarse como proteínas que representan siendo hormonas. ¿Estamos? ¿Qué pasa si una hormona proteica se une a un carbohidrato? Si una hormona proteica se une al carbohidrato, ya no se llama hormona simplemente, se llama hormona glucoproteica, porque los carbohidratos representan siendo la glucosa y la proteína sigue siendo una proteína. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí vas a ver una lista que no está en tu libro. Bueno, sí está en tu libro, pero no está en la parte donde dice hormonas peptídicas y proteicas, no está toda esa lista. Simplemente vos agarras todos los temas y lo vas metiendo y lo agrupas ahí.
Por ahora no voy a hablar de esto. ¿Por qué? Porque necesito que lo lean para mañana. Mañana vamos a llevar, sigue por si acaso. Agarras esto, toda esta lista y te lo aprendes para mañana. Todos, absolutamente todo. Por ejemplo, la eritropoyetina es producida por el riñón, la oxitocina por la hormona y la hormona tiroidea producida por ¿quién? Núcleo supraóptico, núcleo para, eso para mañana me van a aprender. Vale. Mañana, misma hora. Ah, no, mañana es año nuevo. Y sé que nadie va a entrar a clase en año nuevo. ¿Por qué? Porque es un día para festejar. Tampoco les puedo arruinar la noche de año nuevo. Entonces, pasaremos más temprano. En estos días de propia nadie festeja Año Nuevo. Claro que sí puedes festejar. Solamente tienes que organizarte tu tiempo. Nada más. Todo el mundo tiene tiempo para todo, aunque sea retrasado en el tiempo. O sea, no terminaste de hacer tus deberes, pero tardaste 1 hora, no importa. Pero la cosa es que todos tenemos tiempo para todo. Más temprano haremos entonces. Brian dice amanecer el año nuevo. Lo malo es que van a empezar a poner pirotécnicos, no me van a escuchar nada de lo que hagan. Ya. Voy a poner en el grupo horarios para que ustedes escojan. El horario que gane, empezamos. Puede ser 6 de la tarde, 7 de la noche y 9 de la noche. Una de las tres. Dale. Pero voy a mandar al grupo para que yo considere a todos, ¿ya? Ya.